Bueno, en esta clase vamos a trabajar con SQL. SQL, a diferencia de HTML, CSS es un lenguaje que funciona desde el servidor, por lo tanto vamos a necesitar una de dos cosas. O trabajar directamente desde el hosting, yo acá tengo una cuenta en Hostinger, ahora vamos a trabajar la base de datos desde acá, o si no, directamente trabajar con algún emulador de servidor, como en este caso el que yo voy a usar, que se llama XAMPP. Hay varios emuladores que funcionan como un servidor. Elegí este en particular porque tiene versiones para todos los sistemas operativos. Si trabajan con Windows, si trabajan con Mac o trabajan con Linux, van a poder descargarse. Hay una versión para cada uno de esos sistemas. En el caso de trabajar directamente con el hosting, lo que necesitamos es, obviamente, primero un hosting que tenga servicio de MySQL, ¿sí? Servicios de bases de datos. En este caso, Hostinger, que es con uno de los que veníamos trabajando, tiene tiene servicio para bases de datos, así que lo que vamos a hacer es ir a la parte de bases de datos. Y si trabajamos directamente desde el hosting, lo que vamos a tener que hacer es crear la base de datos desde acá, ¿sí? Desde el panel de control. Lo que nos va a pedir son tres datos. Por un lado, el nombre de la base. Si le vamos a poner un nombre, el nombre es toda esta parte fija que nos otorga en este caso Hostinger, que tiene que ver con el ID de nuestro usuario, y nos deja poner 5 caracteres más para completar el nombre. Lo mismo con el usuario, vamos a agregar ahí, también puedo agregar hasta 5 caracteres sumado a esto que ya viene fijo que nos da Hostinger. Nos va a pedir también una clave. Vamos a poner ahí la clave. La repetimos y le damos crear. Si al crear, lo que nosotros estamos creando acá es la base de datos y estamos creando un usuario con una clave que va a tener acceso a poder cargar datos, modificar, seleccionar datos de esa base de datos. Entonces, acá le damos crear. Esto nos va a crear ahí la base de datos. Y una vez que la base de datos está creada, no me tomó la clave, vamos a poner de vuelta. Posible que quizás no coincidieran las dos claves que puse. Ahora sí, me generó la base de datos. Fíjense que abajo nos marca el nombre de la base de datos con el usuario que tiene permisos de acceso para esa base y la ubicación dentro del hosting en donde está almacenada esa base de datos. En este caso está dentro de un subdominio .mysql.hostinger.com. Bueno, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos creada la base de datos, vamos a poder acceder al administrador. Si desde acá, si yo hago clic en las opciones que tiene esta base de datos que creamos, vamos a acceder acá a varias cosas, por ejemplo a cambiar la clave, si en caso de que nos olvidemos, tengan en cuenta que la clave es de este usuario que nosotros creamos acá, que es el que va a tener permisos para ingresar y modificar datos en esa base. En caso de que yo quiera modificar los permisos, el usuario que creamos viene por defecto con todos los permisos habilitados para poder modificar, para poder crear tablas, modificarlas, seleccionar datos, cargar datos, eliminar, si tiene todos los permisos habilitados. En caso de que quisiéramos reducir o restringir alguno de esos permisos, lo vamos a poder hacer desde ahí. Y tenemos como última opción acá la opción para ingresar a lo que es phpMyAdmin, que es el administrador de la base de datos, que nos va a servir para poder ejecutar todas las sentencias de SQL y poder crear la tabla, poder modificarla, poder ir trabajando con los datos que vamos a usar. Antes de seguir avanzando con esto, les muestro cómo hacer para trabajar con XAMPP. Esta es una opción. Si yo puedo trabajar directamente desde el hosting, lo que necesito en este caso es un hosting que tenga servicio para SQL y necesito después, para poder trabajar, tener accesible la conexión a internet, ¿sí? Porque esto lo hacemos directamente desde el hosting. Si yo no tuviera conexión a internet todo el tiempo o simplemente quiero trabajar primero localmente y después, una vez que ya tengo las estructuras armadas, recién ahí subirlas al hosting, para esto vamos a usar un emulador. Una vez que instalan XAMPP, lo que necesitamos es habilitar el uso de Apache, que es el intérprete de PHP, que si bien nosotros por el momento vamos a trabajar solo con SQL, el administrador, si este phpMyAdmin, que es el administrador de la base de datos, trabaja con PHP, por lo tanto necesita de esto para funcionar. Y habilitamos MySQL para que nos habilite este servicio y nos permita trabajar con la base de datos. Para poder acceder a al administrador de la base de datos y para poder crear la base de datos, esto mismo que hicimos recién desde el panel de control,
vamos a acceder directamente al administrador desde acá. En la opción de MySQL, fíjense que haya quedado ya activo. Si ven que acá cambió el botón de Start por el de Stop, esto es porque ya esto está funcionando. Y le voy a dar clic a la opción de admin. Bueno, esto me va a cargar el phpMyAdmin, el mismo que tenemos acá en el servidor, nada más que este va a estar funcionando localmente en mi máquina. Yo acá voy a tener que modificar la URL porque como tengo otros programas que usan el mismo puerto, que es el que utiliza XAMPP, fíjense que acá esto me marca que está usando un puerto alternativo, perdón, que es el 8080. El puerto original es el puerto 80. Yo ya tengo otros programas que usan ese puerto, por eso lo tuve que modificar. Por eso acá tengo que ingresar de esta manera. Si no, directamente localhost, ingresan localhost / phpMyAdmin, ingresan a lo que es el administrador de la base de datos local. Acá lo que vamos a hacer es directamente crear la base de datos acá. Si a diferencia de como hicimos en el hosting, que la creamos desde el panel de control, en este caso lo vamos a crear directamente desde el administrador. Voy acá a la parte de bases de datos y vamos a crear una base de datos, el nombre que quieran. Tengan en cuenta que en el nombre de la base no pueden usar ni espacios, ni acentos, ni la letra ñ. Vamos a elegir una opción de cotejamiento, si esto es la codificación de caracteres. Voy a usar la misma que usamos en HTML, que es la codificación UTF-8. Y le damos crear. Una vez que está creada la base de datos, nos va a aparecer en esta lista que está acá a la izquierda. Yo ya tengo acá creadas otras bases. ¿Sí? Esta que pusimos acá como base 1 es la base que tenemos creada. Y esto ya nos lleva, ven, a la misma estructura que tenemos acá. Ahora, a partir de este momento podemos trabajar o desde el hosting o desde la versión local que tenemos en el XAMPP de la misma forma. ¿Sí? Llegamos al mismo punto en los dos lugares. Yo voy a seguir trabajando desde XAMPP para no modificar la base que tengo en el servidor. Además, para demostrarles después cómo hacer para exportar, una vez que tenemos ya creada la base de datos, cómo exportar las tablas desde XAMPP hasta el servidor. Bueno, acá lo que voy a hacer primero es crear la tabla. La tabla la podemos crear o directamente con el código de SQL, usando el parámetro de crear tabla desde el SQL, o podemos, usando el administrador, crear la tabla directamente desde acá. En el caso de las aplicaciones que vamos a ir armando nosotros, en donde lo que vamos a hacer es a través de SQL el manejo de datos, cargar datos, actualizarlos, seleccionarlos, lo vamos a hacer directamente nosotros desde SQL, la tabla la voy a crear desde acá. Vamos a ir ahí y le voy a poner el nombre de la tabla. Vamos a, por ejemplo, crear una tabla que se llame usuarios. Tengan en cuenta también, para el nombre de la tabla no pueden usar espacios, no pueden usar acentos, no pueden usar la ñ. Sí pueden usar mayúsculas, pero tengan en cuenta que el SQL es sensible a la mayúscula y a la minúscula. Entonces, si yo pongo usuarios con mayúscula, cuando después quiera llamar a la tabla, la voy a tener que llamar de esa manera. Siempre se recomienda mejor trabajar todo en minúscula para evitar tener que estar verificando si pusimos con mayúscula o con minúscula. Cantidad de columnas, si acá lo que vamos a tener que determinar es la cantidad de campos que nosotros queremos poner dentro de nuestra tabla. Esto igualmente después se puede editar. Si después necesito algún campo más, lo puedo agregar. Si quiero sacar alguno, también lo voy a poder hacer. Vamos a poner inicialmente 5 campos. Vamos a poner uno más, así pongo un dato que sea autoincrementable. Le damos ahí continuar. Esto nos va a generar la tabla y nos da los espacios para poder cargar esos 6 datos. El primer campo que voy a crear es un campo que me va a servir como identificador de cada uno de los registros. Vamos a ponerle ID de usuario. Si voy a generar un ID que lo voy a crear en forma automática para que cada usuario que se vaya registrando, esto después lo vamos a ir uniendo con PHP para poder hacer que esto funcione, cada uno de esos usuarios se les va a asignar un ID en forma automática. El segundo elemento que tenemos que determinar es el tipo de campo, el tipo de dato que se va a poder incorporar en ese campo. Acá arriba tenemos los 4 tipos de campos más utilizados. El int, que es para campos numéricos, el varchar, que es para campos alfanuméricos hasta 255 caracteres, el campo text, que me permite información de texto, pero ya no con una cantidad de caracteres, sino con una longitud, y el campo date, que es para fechas. Abajo tenemos después toda la distribución del resto de los tipos de datos que podemos utilizar. En este caso voy a usar un campo int, si el ID de usuario va a ser un número.
Lo que tenemos que poner acá es la longitud máxima de valores que vamos a poder almacenar ahí. Vamos a ponerle 10. Esto no quiere decir que pueda poner 10 usuarios, sino que me va a dejar generar un número de hasta 10 dígitos. En la opción de predeterminado la vamos a usar solamente si el campo puede quedar vacío. Si el campo puede quedar vacío, lo que marcamos acá es qué es lo que vamos a cargar si el usuario no completa ese campo. En este caso no lo vamos a completar eso. El cotejamiento tiene nuevamente la codificación de caracteres si no queremos cambiar la que tiene la base, si nosotros en la base ya establecimos que sea UTF-8. Acá directamente voy a... al no poner nada mantiene la misma. Solo voy a cambiar este dato si quisiera modificar la codificación de caracteres original que trae. Tenemos la opción acá también para establecer si el campo puede quedar o no vacío. En caso de que yo pueda permitir que este campo no se complete, lo que voy a hacer es tildar acá la opción para permitir que acepte datos vacíos. No va a ser el caso, yo quiero que a todos los usuarios se le asigne un ID. Y ese ID va a ser mi clave primaria. La clave primaria lo que me marca es un campo. Acá me pide que acepte eso. Me permite marcar un campo en el cual los datos, los valores que se van a cargar ahí van a ser valores únicos, ¿sí? Esto va a hacer que los valores que nosotros pongamos dentro de ese campo no se puedan repetir. Voy a tildar también acá la opción, esta que tenemos acá que dice ahí, que es la opción de autoincremento. Esto va a hacer que el campo sea un campo automático, ¿sí? Que se vaya completando solo en forma autoincrementable. Si va a empezar por el primer registro, le va a asignar el valor 1, al segundo el 2, el 3 y así sucesivamente. Bueno, después tenemos opciones para poner comentarios, ¿sí? Para establecer algunos parámetros más. Con estos que pusimos son suficientes para poder ir avanzando con nuestra tabla. Después vamos a ir poniendo el resto de los datos que le vamos a ir pidiendo a nuestros usuarios. Por ejemplo, el nombre. Vamos a poner una cantidad de caracteres. El resto de los campos de los datos no hace falta completarlos si no los necesitamos. ¿Sí? En este caso, solo los 3 primeros son los que vamos a ir completando. El apellido, todos estos son varchar, son datos de texto. Le vamos a pedir un mail. El mail también es varchar, puede tener letras, puede tener números, tiene el símbolo del arroba, el punto. Esto va a ser un poquito más grande porque a veces el mail puede ser un campo con más información. Le vamos a pedir un usuario. Esto también va a ser varchar. Sí, un nombre de usuario. Y le vamos a pedir una clave. La clave también va a ser varchar. Normalmente la clave suele ser alfanumérica. Vamos a ponerle ahí unos 15 dígitos. Esto es la longitud máxima, ¿sí? No quiere decir que todas las claves tengan que ser de 15 dígitos, pero me va a permitir claves hasta 15 dígitos. Le damos guardar. Esto lo que va a hacer es generarme la tabla con esos datos que nosotros pusimos ahí. Cualquiera de esos datos, hasta que empecemos a poner información, se pueden modificar. Bueno, fíjense que acá me muestra el resumen de la estructura. El ID de usuario, el nombre, el apellido, el mail. Puse email en vez de email, vamos a cambiarlo. El mail. Me muestra también el usuario y la clave. Fíjense que acá me marca una llavecita al lado de ID de usuario. Esto me está marcando que ese campo es la clave primaria. Y además, en las opciones extras, también me marca que es de autoincremento. Bueno, una vez que tenemos creada la tabla, vamos a ir al espacio SQL. Y acá vamos a usar todo lo que tiene que ver con el lenguaje de manipulación de datos. Y vamos a cargar registros, vamos a modificar registros, ¿sí? Hacer todo el manejo que tiene que ver con los datos. Agrando un poquito ahí, así se ve mejor. Bueno, acá vamos a usar primero la posibilidad de cargar un dato. ¿Sí? Para cargar un dato el parámetro que vamos a usar es insert. Esto es insert into, fíjense que tiene un predictivo, el SQL nos ayuda a evitar quizás que nos equivoquemos en los parámetros. La sintaxis de esto es siempre la misma. Insert into el nombre de la tabla, ¿sí? Acá en este caso mi tabla se llama usuarios. Y acá tenemos dos opciones. O si no vamos a completar todos los campos, lo que vamos a hacer es establecer acá cuáles son los campos que voy a completar. Si entre paréntesis le voy a poner los campos que quiero completar. Por ejemplo, nombre. Acá como mínimo tengo que poner todos los que sean obligatorios. En este caso son todos. Apellido, mail, usuario y clave. ¿Por qué no pongo el ID de usuario? En este caso, como ese campo le pusimos que sea de autoincremento, se va a ir completando solo. Y acá vamos a usar otro parámetro que es el parámetro values para determinar cuáles son los valores que vamos a cargar a esos campos que estamos estableciendo ahí. Entonces acá lo que vamos a ir poniendo son datos. Si por ejemplo vamos a poner un dato
Los datos alfabéticos van entre comillas simples. La comilla simple es la que está a la derecha del 0. Si esa que es derechita, no el acento. Apellido, el mail, el usuario y la clave. Cerramos los paréntesis, punto y coma para finalizar la sentencia. Esto me va a permitir generar ese código, lo que me va a permitir es generar un primer registro dentro de mi tabla. Una vez que tenemos todo el código, le vamos a dar acá a continuar para que ejecute esa sentencia. Fíjense que me marca que insertó una fila, me marca también el tiempo que tardó en hacerlo. Si vamos ahora a la tabla usuarios, si voy acá a la tabla usuarios, me va a mostrar los registros que están cargados. Fíjense que me muestra este primer registro que nosotros cargamos. El campo ID de usuario, que era el autoincrementable, lo generó en forma automática y le puso un valor 0, valor 1, que es el primero. Voy a ir de vuelta al SQL y vamos a insertar el dato de otra manera, usando el mismo parámetro. Si uso también el parámetro insert, la tabla, esto siempre lleva el mismo orden, y acá en lugar de determinar los campos, como yo lo que voy a hacer es completar todos, lo que voy a poner es directamente los valores. Al poner esto, lo que tengo que hacer es sí o sí completar todos los campos. Si todos los que tengo acá los tengo que completar todos, y en el orden en que están determinados. Por eso acá me muestra los nombres y el orden como para no olvidarme de ninguno. El primero es un campo autoincrementable. Entonces, como yo no sé quizás cuál es el número que sigue, acá en este caso sé que es 2, pero podría ser otro, si a medida que vamos cargando registros, lo que voy a hacer acá es poner un número 0. Lo que va a hacer el 0 es determinar en el autoincremento que mantenga el autoincremento. Si se va por el 10 va a poner el 11, si va por el 27 va a poner el 28. Si el 0 lo que hace es indicarle que tiene que seguir con el valor de autoincremento que le corresponde. Como es un número, un valor que ingresa a un campo numérico, si a un campo int, va sin las comillas. El resto van todos con comillas. Vamos a poner otro dato. Siempre separados por comas. ¿Sí? La clave y cerramos ahí. Ejecutamos esto. Fíjense que hizo lo mismo, me insertó una fila, me marca el número de ID que le asignó porque esto lo hace en forma automática y el tiempo que tardó en ejecutar esa consulta. Vamos a usuarios y vamos a ver el segundo dato que cargamos. Bueno, cargo un par de datos más como para tener elementos para seguir probando el resto de los parámetros. Le vamos a poner el 0. Ponemos ahí el usuario y la clave. Ejecutamos ahí, nos va a insertar un nuevo parámetro. Bueno, ahí tenemos 3, ya con esos más o menos podemos ir probando un poco las otras consultas. Voy a ir nuevamente al SQL. Una vez que tenemos ya cargados los datos, otro parámetro que podemos usar es el parámetro update. El parámetro update lo que me va a servir es para poder modificar un dato que ya está cargado dentro de la tabla. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la clave, si tengo un usuario que ya tiene cargada la clave y quiero modificarla. Esto es update, el nombre de la tabla, ¿sí? La tabla que queremos modificar. Después lo que tenemos que establecer es el campo y el valor que vamos a actualizar, ¿sí? El dato nuevo que vamos a poner. Esto lo vamos a hacer con el parámetro set. Por ejemplo, acá vamos a modificar el campo clave a... Vamos a poner así podemos ver después cuál es. Si yo ejecuto esto así, sintácticamente está bien. Si esto lo que le está diciendo es que actualice la tabla usuarios y lo que tiene que modificar es el campo clave y asignarle ese nuevo valor. Si yo lo dejo así solo, esto lo va a ejecutar, pero lo que va a pasar es que, como no le estoy marcando sobre qué registro quiero hacer este cambio, lo va a hacer sobre todos los registros. ¿Sí? Entonces, todos mis usuarios me van a quedar con esta clave, que no es lo que yo quiero. Si yo quiero modificar solo, por ejemplo, la clave del usuario con ID 3. Entonces, lo que voy a hacer acá es no finalizar la sentencia ahí, sino que vamos a agregar
un parámetro más que tiene que ver con el filtro. ¿Sí? Para eso vamos a usar el parámetro where. Acá lo que le vamos a marcar es dónde queremos hacer ese cambio. En este caso le voy a decir que quiero cambiar donde ID de usuario sea igual a 3. Esto también, acá el valor va... fíjense que acá yo puse este valor sin comillas porque ingresa un campo int, y este valor, aunque es un número, lo puse entre comillas. Esto es un número circunstancialmente, ¿sí? Porque yo puse un número, pero el campo al que ingresa es un campo varchar. Entonces, esto tiene que ingresar con comillas, aunque sea un número, ¿sí? Porque el valor ingresa a un campo de tipo alfanumérico, no un campo numérico. En este caso, la ID de usuario sí es un campo int y el valor a ese campo ingresa sin las comillas. Le damos continuar a esto. Si volvemos acá a la tabla de usuarios, vamos a ver que el ID 3, ven que yo había puesto una clave y ahora cambió a este dato que pusimos ahí. Para el update también podríamos usar, nosotros en este caso vamos a cambiar de vuelta ese campo, le voy a poner otro valor, pongo así, ponemos de nuevo el filtro y acá podemos usar un solo parámetro como hicimos recién, por ejemplo poniendo como filtro la clave primaria. La clave primaria, el ID de usuario ser clave primaria, me asegura que este cambio se va a hacer a un solo registro, ¿sí? Porque al estar filtrando por la clave primaria sé que no hay dos registros que corresponden a ese mismo valor. Pero si yo no quisiera hacer eso y quiero filtrar, por ejemplo, usando más de un campo, podría hacer así. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar esto? Va a hacer ese cambio donde en un registro coincida el nombre con el valor Juan y el apellido con el valor Pérez. Como usé el operador AND, lo que hace es buscar los dos datos en el mismo registro. Si tiene que haber un usuario que se llama Juan Pérez. Si tengo un Juan López y un Claudio Pérez, no lo va a modificar. Si busca que se cumplan las dos condiciones, que el nombre sea Juan y que el apellido sea Pérez. Esto sería distinto si yo acá pongo el operador OR en lugar del operador AND. En este caso lo que va a buscar es modificar esto a todas las personas que se llamen Juan y a todas las personas que se apelliden Pérez. No importa que no coincidan los dos en el mismo campo, en el mismo registro. En este caso yo sí quiero que sea así, sí quiero que sea en un solo registro nombre y apellido. Entonces, ejecutamos esto va a volver a cambiar el mismo registro que ya habíamos cambiado, sí, pero el filtro que usamos no fue el ID, sino que el nombre y el apellido. Ven que acá cambió ese mismo dato. Bueno, voy nuevamente a SQL. Otro parámetro que podemos usar es el parámetro delete. Este parámetro me va a servir para eliminar registros. No elimina datos. Si yo quiero cambiar un dato o quiero borrar un dato dentro de un registro, lo que tengo que usar es update. Yo en este caso lo que voy a hacer es eliminar el registro completo. Si esto me serviría para borrar a un usuario. Le vamos a poner delete from usuarios, que es mi tabla. Si yo lo ejecuto así, esta sentencia también está sintácticamente bien. Si yo hago esto, lo que va a hacer es borrar toda la tabla. No va a eliminar la tabla se va a quedar. Lo que va a hacer es borrar todos los registros que están cargados dentro de la tabla. Si va a dejar la tabla vacía. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Le vamos a poner con where también un filtro. Le decimos que borre de la tabla usuarios donde, por ejemplo, el ID de usuario sea igual a 2. ¿Qué va a hacer esto? Entonces, lo que va a buscar es el dato que coincide con ese parámetro, en este caso el ID de usuario, al ser la clave primaria, me asegura que solo va a borrar un registro y no más de uno. Cuando ejecutemos esto, si volvemos ahora a la tabla de usuarios, fíjense que el registro con el dato 2 no está más, ¿sí? Lo eliminamos a través de ese parámetro. Cuando estamos usando autoincremento, el valor del autoincremento no se reasigna. Fíjense que el 2 se fue y este sigue siendo 3, no pasó a ser 2. Sí, la idea es que una vez que le asignamos un valor a un registro, no cambie aunque se eliminen los otros. Lo que sí me habilita esto es la posibilidad de que yo fuerce un valor dentro de ese campo, del campo ID de usuario, para que rellene ese dato. Si acá, si yo en el SQL hago un insert de vuelta y en los valores, en lugar de 0 o en lugar de dejarlo vacío, le pongo el número 2, lo que va a hacer esto es forzar a que ingrese ese registro con ese número y no mantener el autoincremento.
¿sí? Vamos a cargar el dato ahí, usuario y clave. Cerramos, le damos continuar. Esto me va a ejecutar la sentencia, me va a cargar el registro, pero en lugar de cargarlo con el número 4, que era el que le correspondía con el autoincremento, lo va a cargar ahí. Esto es porque yo forcé a que cargue con el número 2. Si yo hubiera mantenido el 0 o hubiera puesto los valores y dejado sin completar ese campo, hubiera sido con el 4 y el 2 queda vacío. Si en este caso lo completó porque yo forcé el valor del campo ID de usuario a que tenga ese número. Bueno, y nos queda un parámetro más, que es el que vamos a usar quizás con mayor frecuencia, que es el select. El select me sirve para seleccionar datos dentro de una tabla, para consultar. Esto es, select los campos que queremos consultar. Por ejemplo, si yo quiero saber solo el usuario y la clave de un registro, from para determinar la tabla. Y nada más, si yo lo dejo así, por ejemplo, sin filtro, esto también está bien sintácticamente y también me va a ejecutar y me va a devolver un resultado. Esta consulta lo que va a hacer, si yo la ejecuto, es devolverme el usuario y la clave de todos mis registros. Ven que lo que hace es mostrarme una tabla en donde no me muestra el registro completo, no me muestra todos los datos que tienen los usuarios, sino solo los que yo pedí ahí, que eran usuario y clave, pero al no poner filtro me trae de todos los registros. Si yo quisiera saber el usuario y la clave de un usuario en particular, vamos a usar la misma consulta y le vamos a poner un filtro, donde, por ejemplo, el ID de usuario sea igual a 2. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es traerme el usuario y la clave, pero solo de ese usuario, ¿sí? No de todos. Vuelvo acá al SQL. De la misma forma que hicimos con el update, yo acá podría hacer una consulta en donde lo que usemos sea más de un parámetro. En el caso, yo acá había antes parcializado los campos, había pedido solo usuario y clave. En el caso de que yo quisiera, por ejemplo, todo el registro completo, ¿sí? Pero lo que quiero después es filtrar, si poner con el where un filtro, lo que voy a hacer acá, en lugar de poner ID de usuario, coma nombre, coma apellido, coma mail, ¿sí? Todos los campos, voy a usar un asterisco. El asterisco lo que hace es marcarle que quiero el registro entero, ¿sí? Con todos los datos. La tabla y acá el filtro. Si le vamos a poner que queremos seleccionar la tabla usuarios, todo el registro completo de la tabla de usuarios, donde, por ejemplo, nombre sea igual a Juan. Esto me va a traer todos los Juan de esta forma. ¿Sí? No estoy filtrando por más de un parámetro, sino que filtro un parámetro que no es la clave primaria. En este caso igual me va a traer uno solo porque tenemos solo un Juan. Pero si tuviera más de uno, me va a traer el registro completo de los que coincidan con ese parámetro que pusimos. Bueno, acá podemos ir usando después también diferentes operadores. Ponemos todo de la tabla de usuarios, donde, por ejemplo, nombre sea igual a Juan o nombre sea igual a Claudio. Entonces, en este caso, como estoy usando OR y no AND, lo que va a hacer es buscar que coincida o con este parámetro o con este. Me va a devolver una lista de todas las personas que se llaman Juan y de todas las que se llaman Claudio. Ven que me trae los dos, los que coinciden con los dos parámetros que pusimos ahí. Bueno, después es ir probando un poco con los operadores que tienen en el material, ¿sí? Ir probando de agregar, sacar, o más que nada con el tema de los filtros, ¿sí? A poder ir probando con diferentes formas de generar filtros. Pero bueno, con esto tienen más o menos un pantallazo de cómo trabajar con SQL. Bueno, una vez que tenemos ya creada la tabla, tenemos cargados los registros y queremos llevar esto al servidor, lo que tenemos que hacer es exportar la tabla que nosotros tenemos acá y después importarla en la base de datos que tenemos ya en el servidor. Si la idea es que todo el trabajo que nosotros hicimos ya para crear la tabla, para cargar los registros, no tengamos que volver a hacerlo nuevamente en el hosting. Entonces, ¿cómo hacemos para exportar la tabla? Voy a ir a la base de datos, tenemos acá la tabla, la voy a seleccionar. Si ven que acá podemos elegir las tablas que están dentro de la base y voy a ir acá a la opción que dice exportar. Hago clic ahí. Me pide algunas opciones, me dice que estamos exportando las tablas que están dentro de la base de datos base 1
y me pide que la exportación sea una exportación rápida o personalizada. En este caso vamos a usar la opción rápida, que lo que hace es crearme un archivo con formato SQL, que así como está después nosotros lo vamos a volver a importar dentro de el administrador de la base de datos del servidor. Bueno, esto me generó acá un archivo. Este archivo que tenemos acá lo vamos a guardar y desde la base de datos, desde el administrador de bases de datos del servidor, si este que habíamos abierto desde acá, vamos a volver a abrirlo, seguramente ya se me cerró la sesión, si volvemos a abrir, y desde el administrador de la base de datos que tenemos en el hosting, lo que vamos a hacer es importar esa tabla que nosotros creamos desde el SAMP. Voy a la opción de importar, me pide que seleccione un archivo, lo que voy a seleccionar es ese archivo que nosotros hicimos . Sí, lo que voy a seleccionar es ese archivo que nosotros hicimos, el archivo de SQL, hacemos clic ahí, le damos a abrir y ponemos acá continuar, y lo que va a hacer esto es importar el archivo dentro de la base de datos del hosting. Importa no solo la tabla, sino que importa también los datos. Ven que acá se cargaron todos los datos que nosotros habíamos cargado desde la base de datos anterior.